Muy buen día. ¿Cómo van? Eso me alegra mucho, mucho, mucho. Bien, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Daniel, libro de Daniel, capítulo 1. El título de la predicación es Fidelidad a prueba. Obviamente se refiere a la fidelidad a Dios puesta a prueba. Daniel capítulo 1 y comienza diciendo así. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Voy a volver a repetir, versículo 2, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Muy bien, tenemos aquí lo que entendemos es un castigo del Señor sobre Judá, hacia el año 580 y pico antes de Cristo, por el pecado de Judá, por el mal comportamiento del pueblo de Dios, fueron llevados al exilio. Es la primera vez, después de muchos años, después de haber salido de Egipto, es la primera vez que están en tierra ajena a la suya y bajo dominio ajeno al que tenían en su propia tierra, que estaban bajo el gobierno de Dios, con algunos reyes manejando y administrando, pero rendían cuentas a Dios. Es la primera vez, después de muchos siglos, que están fuera de su tierra. El mensaje aquí es, salieron por castigo, es una reprensión del Señor llevarlos al cautiverio. Muchos murieron, ahí mismo en Jerusalén muchos murieron, pero algunos fueron deportados a Babilonia. Es un reino que ha venido conquistando todas esas tierras, pero la palabra es muy clara cuando dice, el Señor le permitió a Nabucodonosor hacerse a todo eso, a esas tierras y a los tesoros del templo de Dios, lo permitió por castigo. Allá están, por castigo. Muchos murieron, hubo una gran destrucción en Jerusalén y aquí están. Estos jóvenes que son llamados para ser preparados para servir en la corte del rey, deben estar, si son jóvenes, deben estar por los lados de los 20 y tantos, 20 y pico de añitos. Están en la flor de su juventud. Después de los 20 años, según los judíos, después de los 20 años, son personas completamente conscientes y responsables de la vida. Pero para esta época en la que están, en sus 20s, para esta época, ellos ya conocen las Escrituras. Ellos ya conocen la Torá. Ya han escuchado predicaciones de parte de los sacerdotes. Ya han participado en los servicios religiosos en Jerusalén. En sus 20s ya han estado durante muchos años conociendo al Dios de Israel, al Dios de Judá, al Dios en Jerusalén, al Dios del templo en el que asistían, al que asistían para los servicios. Ya conocen mucho. Y aquí están, en tierra ajena. Hay un mensaje interesante aquí.
Los tesoros del templo de Dios, del templo de Yahvé, fueron llevados para ponerlos en el templo de los dioses de Babilonia. Es un mensaje que dice, para quienes llegan al cautiverio, lo que les está diciendo es, su Dios perdió. Ganaron nuestros dioses. En esta batalla, su Dios, jovencitos, su Dios perdió. Por eso los tesoros que eran de su Dios ahora le pertenecen a nuestros dioses. Su Dios perdió. Su Dios no tiene poder. Su Dios no tiene la capacidad de ganar. Y como dice la canción, The winners take it all. El que gana se lo lleva todo. Si sus tesoros, si los tesoros de su Dios están en nuestro templo de nuestros dioses, su Dios perdió. ¿Qué van a hacer ustedes si su Dios perdió? Y los nuestros son los ganadores y los poderosos. Ese es el primer mensaje para estos jóvenes que llegan allá y para todo el pueblo que llegó al exilio. El mensaje es, su Dios perdió. 2, ustedes ya no están en la tierra donde su Dios puede gobernar. Están en nuestra tierra, a donde los hemos traído, están en cautiverio, muévanse tranquilamente por esas tierras. Eso sí, muévanse tranquilos, vengan a nuestras universidades y aprendan nuestra lengua y nuestra filosofía, aprendan de nuestra ética y de nuestra moral, pero están bajo nuestro dominio. ¿Cuánto tiempo? Según Jeremías, que anunció antes de todo eso, dijo, van hasta allá solo 70 añitos. Daniel lo reconoce. Daniel reconoce en sus escritos y dice, cuando se cumplan los 70 años que profetizó Jeremías, entonces volveremos allá. Entonces hagamos cuentas. Jóvenes que están en los 20 y van a estar 70 años en el cautiverio. O sea, sin contar en los dedos, cuando estén en sus 90, podrán volver a esa tierra. Y eso lo que nos está diciendo es, van a estar fuera de su tierra, fuera de los dominios de Yahvé, toda su vida. Esto es cadena perpetua. Van a estar toda su vida en un país que no es el suyo, bajo un dominio ajeno, bajo el gobierno de politeístas de otros dioses y aprendiendo filosofías y enseñanzas que son opuestas a las suyas. Entonces, aun cuando el mensaje de hoy está enfocado en los jóvenes, si usted está antes de los 90, pues también es para ustedes. O sea, esto es para jovencitos de los 12 a los 99. Toda la vida vamos a estar viviendo bajo un dominio que se opone a la palabra de Dios, toda la vida. En este mundo donde vivimos, lo que van a estar enseñando los que enseñan en universidades, en colegios, o lo que la administración de la justicia, todo va a estar oponiéndose a la palabra de Dios. ¿Seguirás siendo fiel a tu Dios? ¿Seguirás cantando en tus 30 y 50? Todo lo entrego a Cristo. Todo es, solo a ti rindo mi vida. Porque todos los días de su vida, su fidelidad a Dios va a estar siendo probada. ¿Por qué enseñarles lenguas y literatura y ética y moral de este nuevo dominio en Babilonia? Porque es la forma de borrar absolutamente todo lo que aprendieron acerca de su Dios en su tierra. Enseñarles nuevas cosas, nuevas leyes, nuevos principios para borrar lo que ustedes aprendieron allá y se hagan como uno de nosotros los babilonios.
y vivan como nosotros los babilonios. Entonces es borrar la cultura, porque nosotros los babilonios ganamos, entonces los hacemos a ustedes babilonios. Los convertimos a ustedes como uno de nosotros. Es el mundo diariamente buscando cómo hacer de usted alguien del mundo. Y que se le olvide todo lo que la palabra del Señor enseña. Y que se le olviden los mandamientos de Dios. Y que se le olvide quién es usted en el Señor. Todos los días. Va a estar siendo bombardeado y enseñado en cosas que no son. Y el mundo y Babilonia, ¿qué le va a enseñar? Está bien que dos hombres se amen y se amen sexualmente. Está bien la homosexualidad, está bien el lesbianismo. Si no encontró una pareja heterosexual, está bien que se haga homosexual. Eso está bien, eso es bien aceptado. Es más, eso gana muchos likes. Eso está in. ¿Y le preocupa estar embarazada? Usted es dueña de su cuerpo. No estaba planeado. Deséchelo. Es simplemente unas células ahí más o menos conformadas. Deséchelo. Está bien. Y vamos nosotros a correr con los gastos. Eso es. Todo contrario a la palabra del Señor, que es el que dice que maldito el hombre que yace con el hombre como con mujer. Y es el que dice, no matarás y no robarás. Es borrar todo eso. Y salen del colegio a la universidad, y tenemos algunos que están empezando universidad, como Samuel, y van a encontrar unos medios, un ambiente tan absolutamente violento contra la palabra de Dios, que van a ser puestos a prueba. Every day, day by day, todos los días. Está bien evadir impuestos, está bien ocultar, está bien no pagar, está bien irrespetar a las autoridades, está bien, eso lo defiende todo el mundo. No importa, lo importante es que seas feliz. Entonces, si entras en un momento así como de angustia o depresión, tómese esta pastillita para que vuelva otra vez a ser feliz y se le olvide que hay que afrontar pérdidas y que hay que afrontar dificultades, hay que afrontar angustias. Buscando, dice la palabra del Señor, cuando hay angustias y temores, refúgiate en el Señor. Pero el mundo le dice, no, tómese esta pastillita que esto lo pone eufórico y lo pone bien y se le olvida todo el asunto. Y eso es lo que enseña. Ahora, tenemos jóvenes como Camila, que ya salió de la universidad y se está enfrentando al mundo laboral. Violento como él solo, agresivo como él solo. El mundo laboral. Corrupto como él solo. Es Babilonia. Es así, la brujería, la hechicería, es así, es Babilonia. Y no es distinto de nuestra querida Colombia. Seguirás siendo fiel a tu Cristo y seguirás cantándole al Señor todo a Cristo. Yo me entrego para serle fiel. Todos los días hasta sus 90s. Sabiendo que eso es lo que normalmente vive uno. 90, 91, 92, 100, 105. Fiel hasta allá. Entendiendo además que cada día la corrupción será, según dice la palabra, que las cosas en cuanto a corrupción serán peores. ¿Seguirá siendo fiel? Miren hasta dónde va esto. Hasta dónde busca el mundo borrar todo vestigio de Cristo en tu vida.
borrar absolutamente todo rastro de ética y moral cristianas que haya en tu vida. ¿Hasta dónde va? Versículo 6 en adelante dice: entre estos jóvenes se encontraban, bueno, además los jóvenes que tenemos acá y que van a pasar de la escuela infantil a la escuela, al grupo de los jóvenes adolescentes, preadolescentes, sabiendo que los que ya pasaron y son universitarios están en condiciones de estar en el salón principal de los adultos porque ya son jóvenes mayorcitos. Estos jóvenes como los de aquí que son lindos, son apuestos, como dice ahí la escritura, dice que son apuestos, sin ningún defecto físico, con aptitudes para aprender de todo y que actúen con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Esos jóvenes, dice aquí, entre ellos habían Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Alguno aquí quisiera cambiarse de nombre? De pronto no le gusta el que tiene, quiere cambiar de nombre. Va a la notaría y se hace el cambio, eso es fácil. Pero lo que tenemos aquí es la intención absoluta de parte del sistema, del régimen que está gobernando, de borrar cualquier rastro de Cristo en usted. ¿Por qué? Porque es que resulta que, y esto pues no se lo van, si se lo quieren aprender bien, pero no es lo esencial. Pero miren, Daniel, el significado de Daniel para los hebreos es: mi juez es Dios. Eso significa Daniel. Pero fue cambiado su nombre por Belsasar, que significa Bel, el dios Bel, proteja su vida. Es consagrarlo al dios de Babilonia, Abel, y que sea él el que proteja su vida. Ya no te llamarás el Señor, Yahvé es mi juez. No, Bel proteja su vida. Ananías significa Yahvé es misericordioso. Pero ahora te llamarás Sadrac, que significa mandato de Aku. Aku es otro dios, babilonio. Ya no te llamarás Yahvé es misericordioso, sino mandato de Aku. Misael, ¿quién es como Dios? Ahora te llamarás ¿quién como Aku? Y Azarías, que significa Yahvé ha ayudado, te llamarás Abednego, que significa sirviente de Nebo, otro dios, de donde viene Nabucodonosor, Nebo. Dígame, si no hay una intención absoluta de borrar todo rastro de piedad y de amor por tu Cristo, cuando te dicen, olvídate de eso, aquí ya no. Pero Daniel, y este es el llamado a todos jóvenes, desde los 13 hasta los 99, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues él fue quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, perderé la cabeza. Por tuya culpa, me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, Daniel muy insistente, muy preocupado por el régimen alimenticio que va a recibir, le dice a este: por favor,
haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida, porque comer la comida real es comer comida consagrada a esos dioses, o comer comida prohibida según las leyes judías. Por decir algo, cerdo. Y Daniel dice, no, por favor, no, esa comida no. Es iniciativa de Daniel, a la que se le unen Azarías y Misael y Ananías, se le unen. Es una propuesta en el corazón de Daniel. ¿De dónde sale esa propuesta tan preciosa de parte de Daniel? Es un joven, está ahí, no están sus papás al lado para decirle, no se te ocurra comer de eso. No, él sabe porque lo aprendió en su tierra, en su preparación teológica, en su escritura, él aprendió que no. Y dice, por favor, no nos hagan comer eso. Es una propuesta de él. Están ahí por los pecados de sus padres. Pero él, firme, fiel al Señor. Y sabemos por la Escritura, sabemos por el resto del libro de Daniel, que Daniel permaneció hasta sus 90, firme. Fiel al Señor. Les recomiendo la lectura del libro de Daniel todo. Pero salió de su corazón, es una propuesta. Nadie lo está obligando a no comer. Y está pidiendo que no lo obliguen a sí comer de lo que está prohibido para ellos. Él quiere seguir siendo fiel a su Dios, aun cuando los elementos del templo, los aparatos y las vajillas y todo lo del templo de su Dios esté en el templo de los dioses de Babilonia, aun cuando para los babilonios el Dios de ellos, Yahvé, Señor de ellos, pareciera, según los babilonios, pareciera que hubiera perdido, él sigue siendo fiel a su Dios, fiel a lo que aprendió en las Escrituras, que es lo que proponemos acá. Cuando se les enseña en el salón de jóvenes o en el salón de niños, se les está enseñando las Escrituras para que sea su herramienta para el resto de la vida, para afrontar el resto de la vida y todo lo que la vida les imponga. Les enseñamos eso desde el salón de niños y de jóvenes. Aquí enseñamos la palabra del Señor para que sea su herramienta, para que conozcan al Dios que creó los cielos y la tierra, lo conozcan a partir de estas Escrituras y le sirvan a Él y solo a Él, independientemente de las circunstancias en las que viva. Todos los días de su vida, hasta el último día, fiel al Señor. Como Daniel, que se propone en el corazón no comer de esas comidas. El jefe dijo, no puedo hacer eso, pues buscó al que quedó de supervisor a cargo y por favor, haga un ensayo, 10 días. Vamos a ponernos a prueba 10 días y vas a ver lo lindos que vamos a quedar después de 10 días de lechuga y de repollo. Vas a ver, y de agua. Y lo gordos que vamos a estar después de esos 10 días, después de ese régimen de 10 días. El guardia aceptó la propuesta, dice en el versículo 14. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados, más gordos, dicen otras versiones, más gordos, más robustos, más rollizos, mejor alimentados que cualquiera de los que participaron de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. El resto de los 3 años de preparación, verduras. El Señor le dio gracia delante de este guardia para que accediera. Como premio a la fidelidad de él a Dios. Cumplido el plazo fijado, 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender
toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar con el rey, con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Vuelvo a leer, 10 veces más inteligentes, no 10 veces más hechiceros, ni más brujos, 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro, muchos años después. Daniel entonces, según las cuentas, seguramente no regresó. Después de los 70 años no regresó a Jerusalén. Seguramente moriría allá. Pero todos los días de su vida, y sirviendo a varios reyes que llegaron allá porque Dios le dio gracia delante de esos reyes para servir ahí, aún sirviendo bajo esos reyes, siguió fiel a Dios. Y cuando hablaba de sabiduría, cuando de su inteligencia salía algo, salía de parte de Dios. No según todo lo que aprendió, no según todo lo que le enseñaron de magia y de hechicería y de filosofías y de cosas de Babilonia. No, siempre hablando lo que el Señor hablara. Es vivir una vida entera en un lugar que se opone a Cristo, que se opone a la palabra de Dios. Es una vida entera de servicio a Dios en un lugar que se opone a Cristo. Un lugar que busca permanentemente desanimarte y hacerte creer que Cristo no tiene poder para nada. Para hacerte creer toda tu vida que Cristo murió y ya, punto. Que Cristo no puede salvarte. Que o te acomodas al sistema y al mundo y a lo que Él manda y lo aceptas como tuyo, o te acomodas o mueres por mano de ellos también. Y ahí nos hace el llamado de atención el Señor Jesús, cuando en Mateo 10, versículo 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, que es Dios. Teman a Dios. Por esa razón, cuando fueron puestos en el horno de fuego, ellos dijeron, qué pena contigo, Rey, pero nosotros creemos en nuestro Dios y que Él nos va a salvar. Y aun cuando no nos rescatara el fuego, no importa, no vamos a cometer un pecado contra nuestro Dios. Una y otra vez, fuera foso de los leones, fuera en el horno de fuego, donde fuera la prueba, siempre dijeron, solo a Cristo yo me rindo para serle fiel. Y el Señor los libró. Y el Señor les dio sabiduría y les dio entendimiento y los sostuvo. Pero ellos permanecieron fieles a Cristo. Allá, fieles a Cristo. Entonces el llamado de la Escritura hoy es que así como Cristo mismo afrontó todo lo que tuvo que afrontar en su vida, en su ministerio, la oposición, la negación de los suyos, los azotes, la muerte misma, siempre Cristo estuvo fiel al Padre. Y no hablaba sino lo que el Padre hablara y no hacía sino lo que el Padre le dijera que hiciera. Siempre fiel al Padre. Aun cuando tuviera toda la oposición de todo el sistema, de Roma o de los judíos, fariseos, saduceos, aun cuando todo fuera contra él, él permaneció fiel hasta la muerte. Y murió una muerte cruel. Y aún ahí todavía estaba confiando en el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para recibir de nuevo la vida de parte de Dios. Premio a su fidelidad, premio a su sacrificio, recibe
nuevamente la vida, vida eterna.